Hola, ¿qué tal? Les habla Carlos Alberto Velázquez, soy médico, escritor y un enamorado del conocimiento y de la historia, en especial de la historia de la medicina. Y el día de hoy quiero compartirles una conferencia que di hace unos días sobre la historia de la historia clínica. Esta conferencia surgió por una invitación del doctor Fernando Garcés, cirujano infantil y jefe de apoyo asistencial de la Clínica Medellín hace unos años, a que nos reuniéramos entre un grupo de amigos a discutir y aprender un poco sobre la historia de la medicina. Durante más de 5 años nos estuvimos reuniendo el último viernes de cada mes al mediodía y conversábamos un poco acerca de temas de la historia de la humanidad y cómo la medicina había transformado la historia. Recientemente, a través de las redes sociales, nos volvimos a encontrar y decidimos volver a reactivar este grupo. Esta charla fue dictada para médicos, para enfermeras, para personal de salud, pero también para personas que no tienen nada que ver con el área de la salud. Y es una charla que pretende mostrar algunos aspectos de lo que es una historia clínica a través de los tiempos. Quiero empezar hablando de que para esta charla se han tomado algunas diapositivas, algunas fotografías de internet, es con fines netamente académicos y que no existe ningún conflicto de interés en los temas que vamos a tratar el día de hoy. Sean todos entonces bienvenidos, vamos a hacer un recorrido hablando de la historia clínica. Cuando se habla de historia clínica, siempre la historia clínica para el personal de salud siempre es la cenicienta del paseo. Es decir, cuando un médico atiende a un paciente, generalmente la peor parte se la lleva la historia clínica o lo que él cree que es la historia clínica, porque generalmente siempre se ha asociado con tramitología. Pero no, esta vez quiero mostrarles que la historia clínica es la reina de la historia, que es la protagonista junto con el paciente en esta historia a través del tiempo. Empecemos con don Ramiro. Don Ramiro es un paciente de unos 70 años de edad que consulta el servicio de urgencias por fiebre, escalofrío, malestar y tos. Llega donde la médica toma un bolígrafo, toma un papel y empieza a hacerle unas preguntas, empezando desde aquí la historia clínica. Pero 2 pisos más arriba está don José. Don José es un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos y Marisa y Josefa están en entrega de turno. Una le cuenta a la otra que el paciente pasó buena noche, que orinó lo que debía orinar, que recibió algunos medicamentos y cómo estuvo la presión. Eso también es parte de la historia clínica. Abajo tenemos a Daniela. Daniela es una médica rural que atendiendo a un paciente con un dolor en el pecho, el paciente hizo paro cardiorrespiratorio y ella tuvo que intubarlo. En este momento le está dando ventilaciones con una bolsa mascarilla y le pide a María José que tome el teléfono y pida una cama en cuidados intensivos para poder trasladar al paciente. María José, la enfermera, le responde que no, que definitivamente primero tienen que mandar la copia de la historia clínica y esta médica tiene que pedirle a alguien que la reciba para poder escribir la historia clínica. Abajo tenemos a Roberto, un médico joven que decidió hacer su medicatura en una zona muy apartada y él ni siquiera tiene allá disponibilidad de papel y lápiz para escribir una historia clínica. En cualquier lugar donde se encuentre, ya sea una zona muy avanzada o en una zona más deprimida, siempre se está haciendo una historia clínica cuando se atiende a un paciente. Y no solamente eso, en alguna parte del mundo, en este momento, hay un médico auditor revisando una historia clínica para definir si esa historia es correcta, si el tratamiento es el adecuado, si no se excedieron en gastos o si por el contrario faltaron cosas para hacer en ese paciente y definir si una historia clínica puede ser cobrada o no, si puede ser pagada o no. Pero también en otra parte del mundo, en alguna parte en este preciso momento, debe haber algún juez pidiendo una copia de la historia clínica para definir si un tratamiento fue el correcto, si ese paciente murió porque debía morir o porque definitivamente hubo negligencia médica, o si una aseguradora debe pagar alguna
indemnización. Eso también es una historia clínica. Y esta gráfica da mucha risa a los que son médicos, y es que en alguna parte de alguna sala de espera algún familiar está leyendo la historia clínica al escondido de su paciente. Posiblemente está mirando una radiografía al revés y muy probablemente se está preguntando por qué esa radiografía se ve tan diferente a cómo se ve en la serie del Dr. House. Pero allí también hay algo de historia clínica. La historia clínica no es un invento nuevo. Los médicos de hace 200 años tenían historias clínicas, unas historias clínicas muy bonitas, manuscritas, con una prosa bellísima, y describían las condiciones de salud de sus pacientes. Pero no solamente ahí. Desde tiempos atrás, las historias clínicas estaban inmersas en la atención médica. Aquí tenemos una evolución de cómo es una lesión de una viruela, y desde esa época, 1600, 1700, ya se tenía una evolución de la historia clínica sobre la viruela. Pero vámonos más atrás. A lo largo de esta charla vamos a ver cómo fue que se hizo estas historias clínicas. Aquí vemos una historia manuscrita muy bonita, fue la historia que me tocó aprender a mí. Era pura prosa y se establecía un relato del paciente, de la enfermedad del paciente, a lo largo de una prosa muy bien definida. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia clínica del general Bolívar por el doctor Próspero Reverán, uno ve cómo ese médico era un gran escritor, era una persona que sabía describir muy bien cómo era el semblante del general Bolívar, cómo miraba, cómo agachaba la cabeza, cómo caminaba, etc. Posteriormente, las historias clínicas se hicieron esquemáticas y se pusieron unos cajoncitos, unos rengloncitos determinados donde yo tengo que estar limitado para escribir lo de la historia clínica. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, como lo vamos a ver en esta charla. Y finalmente, con la era digital, encontramos historias clínicas como estas que vemos acá. Finalmente, la tecnología nos ha ganado y prácticamente las historias clínicas en casi toda parte en este momento ya se hacen por medios digitales y tecnológicos. Pero para poder entender qué es una historia clínica, yo les invito a que miremos la etimología del término historia clínica. Empecemos por esto. La palabra historia viene del griego historia, lo ven ahí en negrilla, aquí lo ven, historia, que quiere decir investigación. Es decir, una historia es una investigación, o es el conocimiento adquirido a través de la investigación, por ejemplo en el verbo historei, que lo vemos acá, historei, que significa investigar. La palabra clínica, ¿de dónde viene? La palabra clínica viene del griego kliné, que significa cama. Kliné es acostarse, inclinarse. Cuando se le agrega el sufijo ikos, clínicos quiere decir es todo lo relacionado con el paciente, es decir, el que está en una cama. Es decir, toda la medicina tiene que ver con la clínica, que es el que está en una cama. Entonces, ¿qué es historia clínica? La historia clínica es la investigación sobre el paciente, es la investigación sobre la enfermedad que sufre a esa persona. De manera que la historia clínica no es solamente el papel, no es llenar un documento, no es un archivo y no es una pantalla. La historia clínica es, como lo describe muy bien algunos estudiosos del tema, es una biografía biológica completa y concisa de un ser humano. O como lo pone Pedro Daniel Entralgo de una forma hermosísima, la historia clínica es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Lo repito, es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Entonces no es lo que se escriba, es realmente lo que se investigó y el registro completo y detallado de lo que se investigó, lo que se hizo y lo que se deberá hacer con ese paciente. Pero para poder hablar de la historia clínica, tenemos que ir a los orígenes. ¿Cuándo empezó la medicina? A la antropóloga Margaret Mead una vez le preguntaron que cuál era el primer indicio de civilización. Todos sus alumnos esperaban que dijera que era un jarrón, un cuchillo, una cuchara, etc. Pero ella dijo que no.
El primer indicio de civilización es un hueso de un fémur que cicatrizó. Lo vemos aquí arriba, aquí a la izquierda, a la derecha de ustedes. Y observen que en este fémur hay una cicatriz ósea, es decir, esta persona, posiblemente un primitivo, tuvo acceso a ser cuidado, alguien lo protegió, alguien entablilló esa herida, esa fractura, alguien lo protegió de las fieras para que pudiera recuperarse. Aquí abajo vemos, donde está el cursor, vemos un cráneo de un primitivo y con unos agujeros, pero lo que llama la atención de esos agujeros es que los bordes están cicatrizados, es decir, esta persona sobrevivió a la lesión. Eso significa que ya en este momento había algo de conocimientos médicos. Yo los invito a que hagamos un recorrido a través de la historia del tiempo y de nuestro planeta, para que empecemos a mirar de dónde vienen las primeras historias clínicas. Y los invito a que empecemos nuestro viaje por China. Aquí se encontró en un texto que data del año 2600 a.C., que se llama el Tratado del Emperador Amarillo, o el texto de Neijing o Neijing. Y es un texto maravilloso en el que habla de que los 4 pilares del examen físico son el interrogatorio, la observación, la auscultación y la palpación. Es un texto que se divide en 2 partes, en las cuales el emperador Huang Di tiene unas conversaciones con su primer ministro y donde empieza una serie de reflexiones acerca de la enfermedad y de la salud. Sigamos un poco más hacia el occidente y encontramos la India. Ahí vamos a encontrarnos con un médico, Suruta, que es un médico hindú del siglo V a.C., y se dice que él hacía interrogatorios, palpaba el cuerpo, comprobaba el olor de la transpiración de sus pacientes y probaba el sabor de la orina para poder determinar de qué estaban enfermos los pacientes. Además de eso, fue uno de los primeros que hizo mediciones del cuerpo y fue tal vez el primer antropometrista. Vámonos un poquito más al occidente y nos encontramos con esta maravillosa civilización, la civilización egipcia. Ahí nos vamos a encontrar un papiro que se llama el papiro de Smith, datado en el año 2600 a.C., y que cuenta las primeras historias clínicas bien definidas, básicamente con traumas de guerra. Este papiro está en este momento en el Museo Metropolitano de Historia de Nueva York. Yo les invito a que nos detengamos un poquito, unos minuticos, en este papiro para que veamos la maravilla medicina que teníamos en ese momento. Este señor de la izquierda es Edwin Smith, un norteamericano, aventurero, un egiptólogo, que en 1862 le compra el papiro a Mustafa Aga. Le contaron que ese papiro era un texto de medicina escrito por Imhotep, el sacerdote, el dios de la medicina, y él quiso conseguir ese papiro. Es un documento de 4 metros de largo por 36 de ancho. Edwin Smith estuvo tratando mucho tiempo de descifrarlo. Murió en 1906 y su hija lo donó a la Asociación de Historia de Nueva York. Y allá el señor Henry Breasted empezó a estudiarlo y entre 1920 y 1930 tradujo el papiro. Detengámonos un poquito para mirarlo. Este papiro, como les digo, mide 4 metros por 36 centímetros, en algunas partes un poquito menos porque está recortado, y habla de las primeras historias de guerra, las primeras historias de trauma de guerra, habla de las primeras suturas 2600 años antes de Cristo, habla de unos remedios mágicos y establece unos síntomas, unos diagnósticos y un veredicto frente a la enfermedad. Este papiro tiene 21 columnas, 17 por un lado, 4 y medio por el otro, y tiene los 48 casos ordenados en manera cefalocaudal, es decir, empiezan con los traumas de la cabeza y van bajando hasta las otras partes del cuerpo, y está definido por un orden donde hay un título, un examen, un diagnóstico, un tratamiento
y unas glosas. Dentro de estas glosas hay unas explicaciones que ellos dicen y que relacionan con una terminología antigua que nos hace pensar que posiblemente este papiro es una versión muy posterior a otros textos anteriores que posiblemente existieron y que todavía no han podido ser hallados. Quiero mostrarles esta parte de acá. Ese es el sexto caso. Trata de una herida abierta con fractura comminuta. Para los que no son médicos, la fractura comminuta quiere decir fragmentos del hueso. Y dice lo siguiente: instrucciones relativas a una herida en su cabeza, la cual penetra hasta el hueso y deja expuesto al cerebro contenido en su cráneo. Si tú examinases un hombre que presenta una herida en su cabeza, la cual penetra hasta el hueso, en relación con un golpe recibido en su cráneo, el cual expone en su cerebro de su cráneo, tú deberás palpar la herida. Si tú encuentras que ese golpe dado a su cráneo expone, como esas arrugas, está corrugado y adopta la forma de cobre fundido y percibes algo que pulsa y aletea bajo tus dedos, como ocurre en el sitio débil de la corona del niño, se refiere a la fontanela, la cual cuando se cierra ya no presenta esa pulsación ni ese aleteo, sino hasta cuando el cráneo de su paciente se presenta abierto y él sangra por sus fosas nasales y él sufre de rigidez de cuello, tú deberás decir: ese es un padecimiento que no debe ser tratado. Tú deberás untar la herida con grasa, tú no deberás vendarla, tú no aplicarás 2 cintas adhesivas, parece que era lo que se usaba en esa época, hasta que tú sepas que él ha alcanzado el punto decisivo. Ese punto decisivo de que narra este texto básicamente es: o el paciente se salva o el paciente se muere. Vamos a ver otro texto acá, y este es de la fractura nasal. Este es el caso 11 de este pergamino, de este papiro, y dice lo siguiente: si se examina a un hombre que tiene rota la columna de su nariz está desfigurada y deprimida, mientras que la hinchazón arriba protruye y sangra por los orificios nasales, deberá limpiar con 2 tapones de lino. Deberá colocar otros 2 tapones de lino saturados con grasa en la parte inferior de los orificios nasales y deberá colocar 2 rollos duros de lino con lo que se sujetará la nariz. En otras palabras, es lo que hacemos en este momento todavía. Tratamos de enderezar y tratamos de poner 2 torundas. Generalmente ya no usamos grasa, sino que se utilizan otras cremas para que no se pegue al interior de la nariz, y con eso logramos mantener la nariz más o menos en su punto. Es decir, hace 4.600 años estamos usando la misma tecnología para la fractura de nariz, con algunas mejoras por la tecnología actual, pero básicamente esta gente sabía qué hacer en esos casos. Pasemos a la siguiente, la dislocación de la mandíbula. Si usted examina a un hombre con mandíbula dislocada, debe ver si puede abrirle la boca y también si puede cerrarla. Debe colocar sus pulgares sobre los extremos de las 2 ramas mandibulares dentro de la boca y sus 2 pinzas, se refiere a los 2 grupos de dedos, debajo de la barbilla, y debe hacerla retroceder hasta lograr que descansen en su lugar. Es básicamente lo que hacemos actualmente. Ahí vemos los 2 pulgares dentro de la boca y con los dedos posteriores haciendo una especie de pinza a tratar de llevar este maxilar que está dislocado aquí, a tratar de llevarlo a la posición normal, que es un poco más atrás. Es decir, estamos haciendo lo que se hacía en esa época. En relación con él, usted debe decir que la dislocación de la mandíbula es una dolencia que trataré. Es decir, este manejo se debe hacer, no como el otro que definitivamente no le haga nada, unte grasa y espere. Dice en la sección de tratamiento, usted debe vendarlo con, no sabemos qué quiere decir con estas siglas, todavía no se ha podido traducir, y miel todos los días hasta lograr su recuperación. Veamos otro, la dislocación de la vértebra cervical. Se examina a un hombre que tiene una dislocación de una vértebra en su cuello. Si lo encuentra inconsciente de sus 2 brazos y sus 2 piernas en relación a eso, y gotea orina en su miembro sin que lo sepa, su carne ha recibido viento, sus 2 ojos están muy rojos
es una dislocación de la vértebra de su cuello que se extiende hacia el hueso de la espalda y le ocasiona estar inconsciente de sus dos brazos y sus dos piernas. Es decir, el paciente está completamente cuadraplégico. Pero si la vértebra media de su cuello está dislocada, es una emisión de semen que sale de su falo. O sea, es lo que uno ve en el paciente con una lesión de columna cervical, y él definitivamente aquí establece un veredicto, y es que deberá decir respecto a él: uno tiene dislocación de la vértebra de su cuello mientras está inconsciente de sus piernas y sus dos brazos y su orina escurre, una lesión que no debe tratarse. Es decir, aquí no hay nada que el médico de Egipto pueda hacer. Miremos aquí, este es un caso 45. Si se examina a un hombre con un tumor abultado en el pecho y encuentra que la hinchazón ha excedido su pecho, si pone su mano sobre el pecho, sobre esos tumores, y se encuentra frío, si no hay fiebre y no hay granulación, no forman líquido y no genera secreciones y se tocan como bultos, debería decir con respecto a él: uno que tiene tumores abultados, una enfermedad que debo contener. Eso quiere decir no hay tratamiento. Es muy bonito esto porque miren, si hubieran descrito que tenía un tumor en el pecho, que está caliente, que está enrojecido o que drena algo, muy probablemente ese médico hubiera cogido un cuchillo, hubiera abierto el tumor y hubiera drenado la sangre negra, la sangre con bilis, etc. Pero en este caso tenía muy claro que eso es un tumor que no se debe tocar, no se debe operar. Pasemos ya al último caso. Este es un desgarro en la columna vertebral. Si se examina a un hombre con un desgarro en la vértebra de la columna vertebral, deberá decirle: vertebral lumbar, ojo, más abajo, extienda ahora sus dos piernas y contráigalas otra vez. Cuando extiende las dos y las contrae inmediatamente por el dolor que causa en la fractura de su columna vertebral en la que sufre, deberá decir con respecto a él: uno que tiene un desgarro en la vértebra de su columna espinal, un padecimiento que debe tratar. Deberá colocarlo postrado en su espalda y deberá hacerle, y aquí infortunadamente el rollo, el papiro, se perdió esa partecita donde decía qué era lo que le iba a hacer. Pero es muy bonito porque establece, hombre, si tiene conectado el cerebro todavía con las vértebras que llegan hasta los pies y no es capaz de mover los pies, eso significa que todavía no hay una lesión completa. Debe dejarlo postrado en su cama, el reposo, y ya establece una diferencia entre lo uno y lo otro. Aquí tenemos un ejemplo también cuando se habla de las suturas. La gente, cuando estaba preparando esta charla, alguien me preguntó: hombre, pero ¿cómo así que los griegos con qué suturaban ellos? ¿Usaban hilos? No, miren, el texto habla de que si usted tiene una herida, puede juntar los bordes de la herida, tome hormigas que sean agresivas y cuando piquen la piel de ambos bordes, usted debe decapitar la hormiga. Entonces, así es como se hacía una sutura en la Edad Media. Perdón, en el Antiguo Egipto. Muchas de estas prácticas casi que siguieron hasta la Edad Media. De manera que el papiro de Edwin Smith, nos muestra que ya hay un conocimiento muy avanzado de la relación entre el cerebro, la médula espinal y el movimiento. Habla muy bien de las parálisis, de las lesiones vertebrales, habla de anquilosamiento, habla de qué hay que hacer con traumas nasales, qué hay que hacer con traumas en el pecho, etcétera, etcétera. Pero el papiro de Smith no es el único. 1500 años después se escribió este otro papiro, que es el papiro de Ebers, que se supone que es del reinado de Amenhotep I. Este también fue descubierto por Edwin Smith en una momia de una tumba de Luxor. Él lo descubrió, pero después se lo vendió a un egiptólogo alemán llamado George Ebers. Y es un papiro mucho más grande, 20 metros por 30 centímetros, tiene 110 páginas y es un tratado sobre medicina, oftalmología, ginecología, gastroenterología, cardiología, urología, problemas de la piel, y es el primer texto que se conoce
que habla de psicología y menciona la primera depresión clínica. No solamente con estos, también se habla de farmacopea, más o menos 700 sustancias de las cuales se usaban como tratamientos, dentro de las que están el azafrán, el ricino, el extracto de lirio, el jugo de amapola, que ahora sabemos que la amapola, de ahí se saca la heroína, que es un narcótico y un anestésico, el incienso, el cáñamo, etc. Establecía usos para algunos extractos de insectos y de arañas, y además de eso le metían la parte religiosa. Entonces había unas recetas mágicas para los dioses de la época. Pero entonces ya hablamos bastante de Egipto, vámonos para el mundo helénico, para el Mediterráneo, y allí vamos a encontrar a este señor maravilloso, Hipócrates de Cos, nació en la isla de Cos, y de quien se sabe que escribió un texto que es el Corpus Hipocrático. Realmente él no lo escribió, lo escribieron sus alumnos de las enseñanzas que él dio, pero hay una cosa importante aquí, es que mientras que los textos que ya vimos hablaban de traumas de guerra, este señor hablaba de enfermedades y establecía que la enfermedad no es un proceso divino, no es un castigo de los dioses, sino que la enfermedad es un proceso natural. Entonces desmitificó lo que era la enfermedad. En este texto de Hippocraticum se habla de 42 historias clínicas bien definidas, básicamente frente a enfermedades, lo que en esa época se llamaba los nosos o las nosas. Hipócrates define el orden en que se va a analizar esas enfermedades. Empieza con una parte que es la anamnesis. La anamnesis es lo que actualmente hacen los médicos cuando preguntamos el nombre de la persona, la edad, a qué se dedica, qué hace, dónde vive, etc. Y empieza a preguntar una serie de síntomas y signos. Él seguía, además de la anamnesis, que era no solamente preguntarle al paciente, y no se iba donde el pater familis y el mater familis, la mater familis, y empezaba a preguntar acerca de las dolencias del paciente que estaba recluido en cama en el cliné, sino que también empezaba a analizar los síntomas, el patema y los signos, que es lo que el médico encuentra, que es lo que nosotros llamamos la semiología o el semión. Él definió que las enfermedades tenían dos vías. Una, se podían curar por catarsis o terminaban en tánatos, la muerte. La catarsis ahora en este momento lo conocemos como salir y llorar, pero realmente eso no es catarsis. Catarsis no es desahogarse, catarsis es limpiarse de lo que nos hace daño. Por eso es que algunos médicos algunos de nuestros médicos antiguos todavía vivos mandaban catárticos. Un catártico era un medicamento que limpiaba el intestino y eso era un catártico. Catarsis significa limpieza. Entonces la enfermedad o se limpia o el paciente se muere. Y en estos textos hipocráticos, al final el médico hace una reflexión sobre qué es lo normal y qué es lo anormal que tiene el paciente. Yo les invito a que leamos este primer ejemplo de Hipócrates de Cos. Filisco vivía junto a la muralla. Se encamó. Primer día, fiebre aguda, sudor, noche penosa. Segundo día, exacerbación general por la tarde con un lavado, evacuaciones favorables. La noche tranquila. Tercer día por la mañana hasta el mediodía pareció quedar apirético. Apirético, para los que no son médicos, quiere decir que estaba sin fiebre. Hacia la tarde, fiebre aguda con sudor. Sed, la lengua se desecó, es decir, mostraba signos de deshidratación. Orino negro. Noche penosa, no durmió. Toda clase de alucinaciones. Cuarto día, agravación general. Orinas negras. La noche más soportable. Orinas de color más favorable. Quinto día, hacia el mediodía, fluyó de su nariz un poco de sangre no mezclada. La orina de vario color, con nubéculas redondeadas semejantes al esperma y dispersas, no dejaban depósito. Tras la aplicación de un supositorio, deposición escasa y ventosidades. Noche penosa. Sueño entrecortado. Habló mucho. Deliró.
extremidades frías en toda su extensión y no era posible recalentarlas. Orinó negro. De día durmió un poco, perdió el habla, sudor frío, extremidades lívidas. Murió hacia la mitad del sexto día. En este enfermo, la respiración fue hasta el final rara y amplia, como en uno a quien se reanima. El vaso se hinchó y formó un tumor redondeado. Sudores fríos hasta el fin, los accesos en los días pares. Este texto aparece en el libro Epidemias, que es el primer libro del Corpus Hipocrático. Miremos otro ejemplo, no voy a leerlo todo, pero quiero resaltar unas cositas. Enfermo tercero. El hombre que habitaba en el jardín de Dealces tuvo durante mucho tiempo pesadez de cabeza, dolores en la sien derecha. Tras una causa ocasional, le sobrevino fiebre y se encamó. En el segundo día fluyó de su orificio nasal izquierdo con un poco de sangre no mezclada. Dio de vientre de buena disposición, orinas tenues de vario color, con pequeños eneuremas como harina cebada y semejantes al esperma. Voy a parar acá, pero yo quiero que vean que empieza a describir cada uno de los enfermos, empieza a describir cada cosita y hace un seguimiento estricto de todo lo que pasa y empieza a compararlo con lo que debe ser. Hipócrates fue uno de los que prácticamente ha seguido hasta nuestros días. No solamente él habló de la historia clínica, sino que también sacó o propuso un código de ética para los médicos, que ahora todavía se conoce en nuestra actualidad. Es el famoso juramento hipocrático. Y hay una partecita muy específica de la historia clínica que les quiero contar, y es que él dice: todo aquello que yo viere en las casas de las personas que no debiera contarse, lo guardaré para mí. Es decir, no solamente habló de la enfermedad, no solamente definió síntomas, signos, sino que también habló de la confidencialidad de la historia clínica. Es decir, lo que al médico se le cuenta, el médico nunca debe contarlo sin el permiso del paciente. Sigamos, adelantemos un poquito y vámonos para la antigua Roma, para el Imperio Romano. Y allá vamos a encontrar otro personaje que es Claudio Galeno. Galeno nació en Pérgamo, eso queda en Turquía. Estudió en Alejandría medicina y luego se trasladó a Roma, donde trabajó como médico inicialmente en las valetudinarias, que eran los hospitales donde estaban los soldados y los gladiadores. Esta imagen se supone que es Claudio Galeno curando un militar, un soldado, y hizo tantos estudios, fue tan importante sus avances en medicina, que el emperador Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo tomó como médico personal. Les recomiendo de Tessa Colbert un libro que se llama El médico del emperador, donde en una novela muy bonita cuenta la vida de Claudio Galeno. Muchos de sus estudios, muchos de sus tratados fueron prácticamente uno de los pilares de la Edad Media, como lo vamos a ver ahora. Y como vamos ya hacia la Edad Media, quiero que nos volvamos un poquito hacia el territorio de Ispahan. Ese nombre tan sonoro y tan mágico, después pasó a llamarse Persia y ahora lo conocemos como el actual Irán. Allá encontramos a un médico que fue profesor de la madrasa y su nombre original es Abu Ali ibn Sina, pero para nosotros los occidentales Ibn Sina es Avicenna. Avicenna fue un médico prodigioso, escribió el canon de medicina, canon de Avicenna, y en él se describen enfermedades de todo tipo, enfermedades oftalmológicas, describió los cálculos renales, describió los cálculos en la vesícula, describió la apendicitis aguda, dijo que era una inflamación de un órgano que se reventaba adentro. Por mucho tiempo se conoció como el cólico miserere, y algunos dicen que inclusive fue el primero que operó una apendicitis. Algunos historiadores dicen que no, que definitivamente ellos tenían prohibido entrar en el cuerpo humano, intervenir en el cuerpo humano,
pero sí dio las bases para entender qué era lo que era la apendicitis y otras enfermedades más. De hecho, los árabes tienen textos donde aprendieron a operar cataratas y un montón de enfermedades que siguieron durante toda la Edad Media. En este cuadro encontramos a Galeno, Avicenas e Hipócrates. Prácticamente ellos fueron los que mantuvieron los cánones de la medicina durante toda la Edad Media. De hecho, cuando se hizo la escuela salernitana, la escuela médica de Salerno en el siglo IX, que duró más o menos hasta el siglo XIII, prácticamente todos los médicos estudiaban en los textos de Galeno, de Hipócrates y de Avicenas. De ahí salieron unos textos muy bellos que se llaman los concilia. ¿Qué es una concilia? Una concilia es un conjunto de concilium, y cada concilium quiere decir un consejo. Es un consejo que se le daba a los médicos para tratar enfermedades. Estos concilium tenían unas partes, un título o epígrafe donde se decía sobre qué se iba a versar. Una primera sección donde la persona nombra los síntomas y los signos enumerados ordinalmente. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Después sigue una segunda sección donde se recogen cuestiones etiológicas, fisiológicas, científicas. El médico empieza a escribir todo lo que se le ocurra, muestra toda su erudición, inclusive mezclándolo con religión. Y finalmente terminan con un Ek Aulauden Amen, que quiere decir una especie de oración a la divinidad para que ayude a que la paciente sane. El estudiar en estos concilium ya implica un cambio importante en la forma de ver la medicina, porque solamente podía ser médico el que leía. Y si alguien quería meterse a la medicina y no sabía leer, pues posiblemente iba a terminar como cirujano barbero. Les quiero compartir este texto, que es el Concilium 106. Tisis de cierta mujer. Divídese el Concilium en dos secciones. La sección primera contiene un solo capítulo que versa acerca de las causas y los signos de la tisis. La frágil condición humana me mostró hace poco una afección de máximo terror y de los más funestos accidentes. En efecto, esta noble y honestísima matrona es sujeto de una disposición que la prepara a la tisis, tanto que le será difícil evadirse de padecerla. Y acaso sea lo más probable que haya caído en ella como poco después diré, hallase esta mujer en edad privilegiada para las condiciones que más inclinan hacia la tisis. En tal edad, esta mujer está emaciadísima, con delgadez consecuente tal vez por un aumento de la bilis amarilla o a su sequedad por la melancolía o proveniente de otra causa. En segundo lugar, el color de su cara tiende a la escualidez por la mezcla de blancura, la cetrinez y el color rojo que todavía perdura. En tercer lugar, y principalmente, tiene los ojos cóncavos y no de nacimiento, sino a consecuencia de un defecto en la nutrición de las órbitas y de la sustancia del ojo. En cuarto lugar, las sienes están excavadas, esto es, privadas de aliento, a causa de lo cual se hallan consumidas. En quinto, la piel de su frente está tan tensa, con aspereza perceptible en su superficie. En sexto, su cuello es largo y grácil. Y así vamos viendo cómo va escribiendo desde arriba, siguiendo en orden cefalocaudal, es decir, de la cabeza hasta los pies, va escribiendo esta matrona y va escribiendo como en la tisis. Es una belleza de historia clínica. Ojalá los médicos tuviéramos el tiempo y los conocimientos para poder escribir así una historia clínica. Claro que sería más difícil para el otro médico que sigue, que recibe el turno, poderla leer, pero es de verdad un deleite leer estas historias. Entonces, en la Edad Media se van a dar dos tipos de medicina. Está la del médico, que es formado en una escuela, que sabe leer los libros de Galeno, que sabe leer los libros de Hipócrates y que posiblemente va a leer los libros de herbolaria. Aquí tenemos dos páginas del Dioscórides. Esto es un
texto de herbolaria de Pedáneo de Dioscórides, que durante la Edad Media prácticamente estableció los usos de las plantas medicinales. Pero abajo tenemos los cirujanos barberos. Quiero que presten atención a esta imagen. Aquí encontramos el paciente sentado y vemos cómo, el barbero a su izquierda hizo una incisión en el brazo y recibe en un recipiente la sangre mala que supuestamente estaba haciendo daño al paciente. Esta sangre son estas rayas que todavía siguen en la entrada de las barberías, y esta vasija que vemos acá es la misma vasija que tenemos aquí en la entrada de la barbería. Quizás alguno de ustedes se había preguntado qué significaba esto. Pues bien, los barberos todavía utilizan sus emblemas de la Edad Media para mostrar lo que hacen. Este cirujano barbero no solamente hacía sangrías, sino que también drenaba abscesos, amputaba extremidades, intentaba sacar piedras de adentro. El Bosco tiene un texto, un cuadro muy bonito de la piedra de la locura. Algunos cirujanos barberos iban diciendo que le sacaban la enfermedad y por un arte de prestidigitación hacían una incisión y de un momento a otro sacaban una piedra, era evidente que no la habían sacado, y mostraban que con esa piedra habían sacado el mal que sufría el paciente, ya fuera la locura o cualquier otra enfermedad. De manera que un cirujano barbero sangraba, amputaba, extraía enfermedades, sacaba dientes y cuando quedaba tiempo arreglaba la barba y cortaba el cabello de sus pacientes. Llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento ya se conoció el Nuevo Mundo, ya se conoce, ya hay una globalización, hay el hombre pasa al ser el centro del universo, se empieza a establecer la escritura, se empiezan a fortalecer los libros, la imprenta, y encontramos a este señor, Thomas de Sydenham o Thomas Sydenham, que le decían el Hipócrates inglés. Este señor, un médico maravilloso, hizo unas observaciones sobre la falla cardíaca, sobre la fiebre reumática, sobre un montón de patologías que por muchos años fueron prácticamente nuestra guía a todos los médicos de la historia. Él empieza a hacer un seguimiento prospectivo de los pacientes y los escribe en las historias clínicas, manteniendo una correlación entre la anatomía y la clínica. Es el primero. Si ustedes ven las historias clínicas de Galeno, de Hipócrates, son historias clínicas con fines académicos, para que alguien más aprenda de ellas. Pero Sydenham no solamente escribe para él, sino que esa historia clínica es el seguimiento que le hace al paciente para que los demás médicos puedan seguir la evolución de ese paciente. Define la fisiopatología y la anatomía, explica que hay enfermedades agudas, las que se quitan rápido, y las crónicas, las que persisten a través del tiempo, y empieza a hacer un análisis no tanto del libro, sino ya más bien de los pacientes, mostrando cómo se relaciona lo que el paciente siente con lo que se ve al examen físico. Quiero nuevamente leer un poquito de la historia de Sydenham. Dice así: un joven como de 27 años, flaco de cuerpo y de temperamento cálido, fue atacado el mes de junio de 1681 por una violenta fiebre continua. Su lengua estaba seca, áspera y sucia, la sed era vehemente, el pulso rápido y un dolor atormentaba la región próxima de la fosa del corazón y sobre todo el dorso, donde era cruel y continuo. Orinaba sangre de cuando en cuando y gran número de petequias de un color oscuro les cubrían densamente el cuello, el pecho y las muñecas. Llamado el médico el sexto día, temió por la vida del enfermo a causa de la excesiva cantidad de sangre que perdía
y estableció un tratamiento para refrigerar y espesar la sangre y para obturar las bocas vasculares que tan laxamente se abrían en los riñones. Voy a adelantarme un poco y quiero irme hacia el final, donde habla de acá de cómo era el tratamiento. Entonces prescribió los medicamentos siguientes: flores de rosas rojas 6 onzas, corteza interior de encina media dracma, semillas de llantén poco molidas 3 onzas, agua de fuente 2 libras, espíritu de vitriolo cantidad suficiente para una acidez agradable. Yo aquí quiero recalcar una cosa. Miren que aquí ya empieza no solamente la parte inicial, que hace una descripción bellísima de la enfermedad, sino que ya empieza a establecer el tratamiento. Y hay una cosa magnífica: empiezan las dosis. En el año 1520, más o menos 1527, Paracelso en Basilea empieza a establecer un corolario de la medicina, y es que las dosis dependen mucho para el tratamiento, para el bienestar o para empeorar un paciente. Todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis que se aplique, solía decir Paracelso. Entonces aquí ya estos médicos del Renacimiento ya tienen muy claro, hay que tener clara la dosis. Una sobredosis puede ser fatal, y empiezan a apuntar en las historias clínicas las dosis también de los medicamentos. Sigamos un poco más allá, y en el siglo XVIII, entre el siglo XVIII, encontramos este médico, Bergevin, que toma como modelo las historias clínicas de Sydenham y empieza a estructurarlas en una forma canónica, es decir, así debe ser una historia clínica, este es el orden correcto de una historia clínica, y se establecen las primeras cátedras de historia clínica en la Catedral de Edimburgo, en la Clínica de Edimburgo y en Oxford, en la Universidad de Edimburgo, perdón, y en Oxford, y se establece la enseñanza de un orden para evaluar un paciente. Prácticamente aquí ya se tiene la historia clínica como la tenemos en la actualidad. Pero entonces la historia clínica la usaban los médicos, y llega esta mujer, Florence Nightingale, en la guerra de Crimea, y empieza también a hacer historias clínicas de los pacientes, y a partir de este momento otras profesiones, otras disciplinas empiezan a usar la misma metodología para hacer una historia clínica y para registrarla. Recuerden que no es solamente escribir, es también hacer la historia clínica, es decir, preguntar y examinar. Entonces esta señora empieza a hacer historias clínicas, y después, a principios de 1800, 1900, empiezan los psicólogos, psiquiatras también a hacer historias clínicas. Pero como ya tenemos un mundo global, es necesario ponernos de acuerdo. Unos dirán que el paciente tiene un coqueluchoide, otros dirán que tiene una tos quintosa, y otros dirán que tiene una tosferina. Entonces dijeron, hombre, pongámonos de acuerdo todos y hablemos, definamos si las enfermedades son las mismas o si son diferentes. En 1900 el gobierno francés propuso hacer una clasificación de enfermedades, y aquí intervienen estos dos señores: William Farr, que era un salubrista, un médico inglés, internista salubrista, y Jacques Bertillon, que era un patólogo, un forense, y se ponen de acuerdo en sacar la primera clasificación internacional de enfermedades. En este momento vamos en la 10ª versión, se está trabajando sobre la 11ª versión de las clasificaciones internacionales de enfermedades. Esto con el fin de que todos los médicos se pudieran poner de acuerdo y supiéramos que estamos hablando de lo mismo. Pero además de eso, Otto von Bismarck propone en los estados modernos que haya atención sanitaria universal, es decir, la salud debe estar a cargo del Estado. Es decir, que este señor se le adelantó 100 años a la ley 100 que nosotros tenemos acá. Él dijo, venga, es que es el Estado el que tiene que estar encargado de la salud de las personas. No es que las personas paguen por su propia atención, y el que no tiene plata, ¿qué? Y el señor Otto von Bismarck propuso esto. Realmente ya lo habían propuesto los egipcios. Los egipcios tenían atención para todo mundo gratuita. En la antigua Roma
cuando Roma llegó a 1 millón de habitantes en el año 100 más o menos, los romanos, el emperador propuso que hubiera 10 arquidiátros, es decir, 10 médicos pagados por el emperador para que atendiera a la población. Pero durante todo este montón de cambios a través de la Edad Media, este señor Otto von Bismarck propone que los estados se encarguen de la salud de sus conciudadanos. Pero cuando se estaba montando eso, se atravesó la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1 de septiembre, hasta 1945, y el mundo quedó sumido de huérfanos y de personas lesionadas. Aquí había que hacer algo, y fue el gobierno de Inglaterra el que propuso que se estableciera un sistema de salud pública para todos los habitantes. Pero para poder tener un sistema de salud pública necesitaban registros correctos, es decir, necesitaban buenas historias clínicas y que esas historias clínicas estuvieran reguladas por el Estado, es decir, un sistema de salud pública donde hubiera registros y donde esos registros pudieran ser evaluados y vigilados y guardados. Con nosotros, la primera constancia a la primera legislación que se sacó sobre la historia clínica está referenciada en la Ley 23 de 1981, que es la Ley de Ética Médica. En esta Ley de Ética Médica, en el artículo 34, se menciona que la historia clínica es un registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente, que es un documento privado sometido a la reserva, ya lo había dicho Hipócrates 25 siglos antes, y que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente y en los casos previstos por la ley. Además de eso, establece que la historia clínica debe ser clara, tiene que ser muy bien definida y que el médico tiene la obligación de entregarla si otro médico va a seguir con la atención del paciente. Después vino otra reglamentación, la resolución 1995 de 1999, establece que no solamente para los médicos, todo el personal de salud tiene acceso a la historia clínica, pero el que realmente es el dueño es el paciente. Establece las formas y los tiempos en que deben almacenarse las historias clínicas y establece unos requisitos mínimos de calidad que debe tener toda historia clínica. Bueno, hemos hecho un recorrido hasta que, casi todo era escrito hasta que llega la era digital. Por allá en 1900 más o menos, 1990, empiezan a ver las primeras historias clínicas digitales hasta lo que tenemos en este momento. No quiero detenerme en este punto porque ya lo conocemos. Para muchos la historia clínica electrónica es de amores, para otros es de odio, de manera que lo dejo a consideración de ustedes. Independiente de que si es escrita a mano o que si es con un medio digital, la historia clínica cumple más o menos unos criterios. Y lo primero es, debe tener una anamnesis. La anamnesis es la identificación del paciente. Debes tener claro por qué consulta el paciente. Debe hacer unas preguntas, una interrogación. Acuérdense que la historia es averiguar datos, es investigar. Debe averiguar otros datos adicionales del paciente, además de los que él normalmente cuenta que posiblemente le pasaron por alto. Debe averiguar los antecedentes, ya sea personales, familiares, laborales, socioeconómicos del paciente, y si tiene otras ayudas complementarias que el paciente tenga a mano cuando consulta. Después, la historia clínica debe tener lo relacionado con el examen físico, ya sea inspección, la palpación, la auscultación, que quiere decir escuchar, la percusión y algunas otras ayudas que ahora tenemos, y existe también el examen mental del paciente. El otro pilar fundamental de una historia clínica es el diagnóstico. Entonces una historia clínica está enfocada a poder establecer cuál es el diagnóstico del paciente, ya sea un diagnóstico inicial o un diagnóstico confirmado. Debe tener muy claro cuál es el tratamiento y manejo que se le da
ya sea una formulación con medicamentos, unas recomendaciones, o pedirle otros exámenes adicionales, o darle una incapacidad, o definir una cita posterior para un seguimiento, pero eso lo debe tener una historia clínica y debe tener el pronóstico del paciente. Todos los pacientes que han revisado sus historias clínicas posiblemente no tienen claro el pronóstico. Muchas veces eso se deja implícito en la información que se tiene, porque como ya en este momento son los pacientes los que tienen acceso a su historia clínica, a veces se presta para malas interpretaciones, pero casi que toda historia clínica tiene implícito dentro de la información el pronóstico de la enfermedad. Recuerden en Egipto que decía, debe tratarse, no debe tratarse, no hay nada para hacer. Básicamente esto es lo que en la historia clínica se define también. Bueno, hemos hecho un corto recorrido, nos hemos saltado muchas partes de la historia, pero no es posible hacerlas en este tiempo. Hemos pasado desde la antigua China, hemos pasado por Egipto, hemos pasado por Grecia, Roma, nuevamente la Europa medieval, y hemos llegado hasta la actualidad, donde tenemos todo tipo de tecnología, pero seguimos usando las historias clínicas como siempre las hemos usado y para lo que fueron hechas. Una historia clínica es realmente el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Vuelvo y repito, la historia clínica es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Y es importante tener en cuenta que la historia clínica no inicia cuando se empieza a escribir, sino que inicia con la mirada que se le da a ese paciente. Bueno, espero que haya sido de su agrado esta charla. Espero que le den like a la presentación, que la compartan con sus amigos y espero que nos veamos muy pronto en algunos días. Muchas gracias. Chao.